lindo verte en esta mañana, qué lindo que podamos estar juntos en la casa del Señor, qué lindo las cosas que el Señor está haciendo en medio de su pueblo, qué lindo ver sus promesas cumplidas en aquellos que le aman, en aquellos que creen, en aquellos que esperan, ¿sí? Qué lindo que es ver eso en este tiempo. La semana pasada estuvimos viendo los primeros versículos del Salmo 91. El Salmo 91 nos permite ver claramente la grandeza de nuestro Dios. Y vimos los nombres utilizados por el salmista para referirse a la persona de ese Dios que nos invita a ponernos debajo de su sombra, debajo de sus alas, debajo de su abrigo. El salmista continúa el Salmo 91 enumerando una cantidad innumerable de bendiciones para aquellos que habitamos bajo la protección y el cuidado del Señor. Así que el Salmo 91, que es con el que vamos a continuar esta mañana y probablemente terminemos el próximo fin de semana con este Salmo, se constituye en una proclama, porque dice algo así como: qué bueno que es el que habita bajo el cuidado del Altísimo, el que se atreve a ponerse bajo la sombra del Omnipotente. Es como una proclama, porque en sí mismo, en el principio hay una afirmación: el que habita al abrigo del Altísimo. Pero también de alguna manera se constituye en una invitación. No sabés las cosas que vive aquel que vive bajo el cuidado del Altísimo, aquel que se atreve a ponerse bajo la sombra del Omnipotente. Hablaba en esta semana con alguien que está ahí caminando y luchando con decidirse por el Señor, y me contaba su experiencia y cómo estaba viviendo algunas cosas. Y yo le decía: lo único que te falta es atreverte a creer que el Señor realmente te ama y es la mejor decisión que podés tomar, pero también a experimentar la bendición de vivir bajo las alas del Señor. Eso no es solamente una declaración, es una realidad que vivimos cada día, la bendición de aquellos que vivimos bajo el cuidado y las alas del Señor. Este salmo también presenta un principio que se desarrolla a lo largo de todas las Escrituras. El Señor ya hizo todo por nosotros. Él hizo todo en la cruz del Calvario. Los beneficios para los que creen ya han sido hechos. Esta es una realidad teológica, pero también es una realidad empírica. Que no todos los que están en esta tierra reciben los beneficios de la obra de la cruz, sino solo aquellos que creen en el Señor. Por ejemplo, la salvación alcanza a todo el mundo, pero solamente la obtienen aquellos que creen. Dios contesta las oraciones de sus hijos, pero solo reciben respuestas aquellos que oran. La palabra de Dios es fuente de sabiduría y de bendición, pero solo disfrutan de eso aquellos que la leen, que creen y que la obedecen. Lo mismo ocurre con este salmo: el que habita al abrigo del Altísimo. No todo el mundo está de alguna manera alcanzado por la gracia universal de Dios. Dice que Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Mas sin embargo solamente habitan al abrigo del Altísimo aquellos que deciden meterse bajo su amparo y su cuidado. Es como que el salmista está poniendo y haciendo una división entre la humanidad, entre los que habitan al abrigo del Altísimo y los que no se atreven a habitar en Él, entre los que creen y los que no creen. Es como un llamado: vengan y atrévanse a ponerse bajo el abrigo del Altísimo, porque debajo de su abrigo hay innumerable cantidad de bendiciones. Y ahí comienza, a partir del siguiente versículo, a enumerar la inmensidad de las bendiciones del Señor. Y yo voy a nombrar solamente algunas de ellas. Dice que Él libra del lazo del cazador, que nos cubre con sus plumas, que no tendremos temor del terror nocturno, que no habrá necesidad de tener temor por las flechas que vuelen en el día, que tendrá o enviará alrededor de los que le aman ángeles para cuidarlos y guardarlos, que dominará aquel que cree al cachorro del león y al dragón, que será librado de todo mal, que el Señor estará con él en medio de su angustia, que tendrá larga vida y que alcanzará su salvación. Solamente algunas de las cantidades de promesas que hay en este salmo.
Como se habrán dado cuenta, es un salmo lleno de metáforas. ¿Qué significa que domará al cachorro del león y al dragón? ¿Qué significa que las alas del Señor nos cubre? Hay innumerable cantidad de metáforas. Es decir, tratar de explicar una realidad utilizando un lenguaje paralelo, por decirlo de alguna manera. Por eso en esta mañana, antes de interpretar las metáforas, que probablemente lo hagamos el fin de semana próximo, quiero establecer una realidad que nos ayude a interpretar este salmo. Todas estas metáforas que aparecen en el Salmo 91 es un recurso literario que el autor utiliza para ejemplificar o para poner en la realidad verdades espirituales. Y hoy me voy a basar en una no metáfora, en una realidad espiritual que el Salmo dice en los versículos 11 y 12, y de ahí voy a partir el mensaje de esta mañana. No está hablando de flechas reales, no está hablando de cachorros de leones reales, no está hablando de un dragón real, no está hablando de mortandad real, está hablando de cuestiones espirituales que necesitamos fundamentarlas en verdades espirituales. Así que en esta mañana quiero fundamentar este mensaje en los versículos 11 y 12 que dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. La pregunta que deberíamos hacernos: ¿estamos una vez más frente a una metáfora o es un versículo que nos habla de una realidad, de algo tangible, palpable y real? Hay evidencias en las Escrituras de que este texto puede interpretarse literalmente, de que sus ángeles serán enviados por el Señor para cuidarnos. Hay historias en la Biblia que fundamenten esta verdad. Como decíamos la semana pasada, este texto fue utilizado por Satanás para tentar al Señor en la tentación en el desierto. Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4 nos habla acerca de esto. Lo llamativo de este texto es que el mismo Satanás podría ser utilizado como un fundamento para decir la literalidad de este pasaje. Porque lo sube al Señor, dice las Escrituras, esas cosas que uno no alcanza todavía a comprender, pero dice que lo eleva al Señor al pináculo del templo y le dice: arrójate, porque escrito está, a sus ángeles enviará delante de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Si hubiera sido una metáfora simplemente, seguramente Jesús le hubiera contestado: estás interpretando mal las Escrituras. Pero el mismo Satanás está afirmando que este texto es real, que el Señor enviaría sobre la vida de sus hijos en momentos de necesidad a sus ángeles para que le cuiden, para que los protejan y para que sus pies no tropiecen en piedra. Hermosa promesa del Señor. Las razones por las cuales quise comenzar con este texto de las Escrituras en el Salmo 91 y no respetar el orden en el cual está el Salmo, tiene que ver, además de por lo que le dije, tratar de tener una interpretación espiritual, no alegórica, pero sí espiritual del texto, también por algunas situaciones que me han pasado en las últimas semanas. En primer lugar, una cuestión general. Es visible cómo la gente tiene curiosidad por lo oculto, cómo la gente tiene curiosidad por cómo se mueve el mundo espiritual. Sabemos, todos los seres humanos, o la mayoría, reconocemos que hay un mundo sobrenatural, espiritual e invisible que necesitamos conocer, y a veces no lo hacemos de la manera correcta. En segundo lugar, la segunda razón es por el tremendo auge que hay en nuestro tiempo acerca del ocultismo, o especialmente del ocultismo. En contextos como el nuestro, donde la nueva era ha traído un interés especial por ángeles, por gnomos, por duendes, por extraterrestres y otras cosas. Todo el mundo quiere saber, quiere investigar, quiere enseñar al respecto y traer de alguna manera una nueva enseñanza y una nueva revelación. Me llama mucho la atención que en algunos jardines de nuestra ciudad hay como las casitas de los gnomos. No sé si usted lo ha visto. Dice: no, porque se ve por ahí que hay. ¿Qué es lo que hay? También por una conversación que tuve hace unas semanas con una persona que está acercándose al Señor. Ella me comentó que tenía un ángel de la guarda, una persona grande. No tan grande, más o menos de mi edad, así, joven como yo. Ella me comentó que tenía un ángel de la guarda y que esta persona hablaba con el ángel de la guarda.
que compartía tiempo con su ángel y que muchas veces lo había guiado, lo había cuidado y lo había protegido. Usted se habrá imaginado mi respuesta. En cuarto lugar, por la mala enseñanza que hay respecto a los ángeles en la iglesia tradicional. Que todos nacemos con un ángel, que tenemos un ángel de la guarda, que podemos orar a los ángeles, que tenemos que tener la imagen de un ángel y todas esas cosas que no son de las Escrituras o no están en las Escrituras y que son enseñadas por la iglesia tradicional. En quinto lugar, quiero enseñar esto porque estamos viviendo los tiempos finales. Y la palabra de Dios dice que en este periodo de tiempo existirá una inmensa cantidad de señales y prodigios mentirosos para engañar a la humanidad y llevarla a la perdición. Y aún, si fuera posible, aún engañar a los hijos de Dios. Voy a leer dos textos solamente, no son el pasaje que voy a hablar, pero sí quiero leer dos textos para ilustrar este punto. Dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, refiriéndose al anticristo, dice: este hombre vendrá a hacer las obras de Satanás con poder, señales y falsos milagros. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Y en Mateo capítulo 24, un capítulo muy escatológico, dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán. Y si fuera posible lo harán aún con los escogidos. Cuidado, mi hermano, no todo milagro, no toda señal, aún inclusive de las que se practican en recintos que tienen en la puerta un cartel que dice iglesia cristiana, vienen de parte de Dios. Todo lo que sea espiritual tiene que estar revelado en esta palabra y debe de hacerse a la manera en la cual Dios lo estableció en su palabra. No hay otra manera de hacerlo. En sexto lugar, porque todos nosotros necesitamos un conocimiento del mundo espiritual ceñido a la revelación de la palabra de Dios y no a especulaciones humanas dañinas. En séptimo lugar, que podamos apreciar, que podamos observar, que podamos valorar el minucioso cuidado o el minucioso y cuidadoso cuidado de Dios sobre nuestras vidas, que aún envía a sus ángeles para cuidarnos. Y por último, en octavo lugar, para que nuestra fe sea creciente y que deje de ser una fe natural para convertirse más y más en una fe sobrenatural. En primer lugar, de lo que tenemos que reconocer es que aunque nosotros muchas veces vivimos ajenos a esto, vivimos rodeados de un mundo espiritual. De hecho, el título del mensaje, no sé si lo pusieron los chicos, pero el título del mensaje es "No estamos solos". Y esta frase podría aplicarse a un montón de situaciones. No estamos solos, nos tenemos entre nosotros. No estamos solos, dicen los que buscan extraterrestres, ¿no? No estamos en el universo solos, hay otras civilizaciones por ahí que vaya a saber dónde están. Y así, pero no estamos solos en función de pensar de que estamos rodeados de una realidad espiritual que muchas veces o la mayoría del tiempo somos indiferentes a esa realidad que nos envuelve y a la influencia que esa realidad tiene sobre nuestras vidas. Cómo apaga nuestra vida espiritual, cómo muchas veces viene con una tentación, cómo muchas veces viene con una prueba, cómo muchas veces se presenta con un agotamiento espiritual, no tener ganas, falta de fe, y decimos: ¿qué me estará pasando? Probablemente ese mundo espiritual que nos rodea esté influenciando tu vida y la mía. Hay una realidad espiritual innegable que está influenciando nuestras vidas. Dentro de esta realidad espiritual revelada en las Escrituras se encuentran seres espirituales, los cuales genéricamente o en líneas generales se les llama ángeles o mensajeros. Porque la palabra ángel significa justamente estos, mensajeros. Estos ángeles se dividen en dos grupos, en dos grandes grupos: los ángeles fieles al Señor, los que preservaron su santidad y su integridad, y los ángeles caídos, o también conocidos en las Escrituras como los demonios. Estos ángeles llamados demonios
Son fuerzas espirituales de maldad que se oponen al propósito de Dios y se oponen a los hijos de Dios. Todos los ángeles fueron creados buenos, perfectos, santos, pero evidentemente por lo que la palabra de Dios nos dice, y no voy a profundizar en esto, solamente para ponerlo en contexto. Según, por ejemplo, Isaías 14, Ezequiel 28, Apocalipsis 14 nos hablan de que un grupo de estos ángeles fueron confundidos y que se rebelaron ante la autoridad del Señor siguiendo a Satanás. Apocalipsis capítulo 12 nos dice que 1/3 de los ángeles fueron arrastrados con la caída de Satanás. Por eso hay que tener cuidado, mucho cuidado, porque el apóstol Pablo nos dice, nos advierte en 2 de Corintios capítulo 11, que Satanás aún se disfrazará como ángel de luz con el propósito de engañar a las personas. Déjame que te lea lo que dice 2 de Corintios capítulo 11. Hablando acerca de los falsos apóstoles o de los falsos maestros. Que déjame decirte esto, solamente esto. Hay una sola manera de identificar a un falso maestro. Y es cuánto se ciñe o cuánto habla de la palabra de Dios. Puede dar buenos mensajes, puede ser muy inspirador, puede ser muy desafiante, puede ser muy popular. Pero si la palabra de Dios no está en su boca, la fidelidad a la palabra de Dios no está en su boca, no estamos frente a un predicador del evangelio. Dice 2 de Corintios capítulo 11, estos individuos, refiriéndose a los falsos maestros, dice, son falsos apóstoles, obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pero no me sorprende para nada, porque aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los que le sirven a él también se disfracen de siervos de la justicia. Es un texto muy fuerte este. La realidad espiritual que envuelve a los falsos maestros, a los que quieren a la gente a través de palabras lindas, atractivas, que inspiran, alejar a los hombres de la verdad de Dios y llevarlos al terreno del engaño. Vuelvo a repetirte esto, mi hermano, dentro de una serie que quiero compartir el mes próximo, quiero hablar acerca de los cuidados que hay que tener en nuestro tiempo con los falsos maestros. Hablan muy lindo, dicen cosas muy lindas. ¡Wow! ¡Qué lindo que es escucharlo! Pero la pregunta que todo hijo de Dios debería hacerse, lo que me está diciendo, ¿está en las Escrituras o simplemente es un lindo deseo o una linda palabra? Dice la palabra de Dios que los demonios o los ángeles caídos son seres espirituales que no pueden tomar forma humana, pero que buscan cuerpos humanos en los cuales habitar. Y no voy a hablar acerca de eso porque sería solamente un sermón para hablar acerca de eso. Pero evidentemente los demonios no pueden tomar forma humana, pero sí buscan cuerpos humanos en los cuales habitar. Y muchos de los que están aquí o algunos de los que están aquí han sido testigos de lo que hablo. Por eso cuidado con las enseñanzas falsas, por más lindas que éstas sean. Porque si no están las Escrituras, la opción que nos queda no es un evangelio alternativo. O está en las Escrituras y pertenece a la revelación de Dios, o pertenece al reino de las tinieblas, por más lindo que esto parezca. Por eso, solamente ciñéndome a lo que estamos hablando, a los ángeles, quisiera dar algunas enseñanzas generales sobre esto antes de entrar al punto principal. En primer lugar, ninguno de nosotros nace con un ángel de la guarda ni nada parecido. No existe como el amigo invisible, no existe como el amigo virtual, no existe un ángel que me acompaña, no existe tal cosa no existe. La palabra me dice que tal cosa no existe. Dios enviará a sus ángeles cuando sea necesario para cuidar nuestra vida. Ningún ángel puede recibir adoración, recibir reconocimiento o recibir cualquier tipo de exaltación. Tercero, no podemos comunicarnos, si queremos ceñirnos a la palabra de Dios, con ninguno de estos seres. No podemos hablar con ellos, no podemos orar a ellos porque no pueden responder oraciones a los hombres. Y por último, no existe ningún ser fuera de los que Dios ha establecido, ni gnomo, ni duende, ni nada. Todos estos son disfraces, simplemente disfraces de demonios.
Por eso todo aquel que se introduce al mundo espiritual a su manera y no a la manera de Dios, a la manera en la cual Dios lo ha establecido, queda expuesto a las garras del mundo de las tinieblas. Nuestro insaciable deseo de manipular cualquier poder espiritual fuera de Dios nos puede involucrar en el terreno del oculto y exponernos al poder de Satanás. Se llame curandero, se llame sanador, se llame adivino, se llame mano santa, se llame brujo, se llame hechicero, se llame doña Gertrudis o se llame pastor o apóstol. Aunque hablen de la energía, aunque hablen de la holística, aunque hablen de la yoga, aunque hablen de las cartas, aunque hablen de los huesos, de la piedra o de lo que sea, Satanás está detrás de eso. Por más buenas intenciones que haya, por más buenos resultados que aparentemente hay, cuidado con las imágenes, cuidado con los mandalas, cuidado con esos llamadores de ángeles y todas esas cosas que pretende llenar nuestra casa de supuesta buena energía. Las personas que tienen contacto con ángeles o que supuestamente tienen contacto con ángeles o con seres espirituales, lo que están teniendo es contactos con demonios que quieren destruir su vida. Quien apruebe, asista o frecuente a alguien que practica alguna clase de ayuda espiritual, emocional o física, apelando a poderes espirituales o a la manipulación espiritual, fuera de lo revelado en las Escrituras, está poniéndose bajo la autoridad del reino de las tinieblas y las consecuencias sobre su vida, tarde o temprano, llegarán. Los ángeles caídos son demonios, nuestros enemigos y los adversarios de Dios. En tercer lugar, quiero mencionar o ceñirme a lo que dice el Salmo 91. A sus ángeles enviará delante de ti para que te lleven en todos tus caminos y tu pie no tropiece en piedra. Los ángeles fieles al Señor, los que mantuvieron su santidad y su posición en Dios, son ángeles que están a favor de los hijos de Dios. Estos ángeles están bajo la autoridad del Señor, porque dice que el Señor mandará u ordenará a sus ángeles. Por lo cual, déjame decirte esto solamente, después lo termino de concluir o de cerrar el final del mensaje. Los ángeles no están bajo nuestras órdenes. Nosotros no podemos dar órdenes a los ángeles, no podemos hablar con ellos, no podemos decirle que vengan, que hagan, que suban, que bajen, porque no ha sido dada una potestad, no es una potestad que ha sido dada a nosotros. Dice que Dios mismo se encargará en el momento adecuado de enviar a sus ángeles para nuestra asistencia y nuestro cuidado. Vuelvo a repetir esto porque tiene que ver con lo que dije anteriormente. Querer nosotros manipular el poder espiritual fuera del poder de Dios es introducirnos en el terreno del oculto y quedar a merced de los engaños de Satanás, el diablo. Si alguien te dijo que nosotros podemos ordenar a los ángeles a hacer tal o cual cosa, esa persona está equivocada. No hay un solo indicio en las Escrituras que diga tal cosa. Están bajo los órdenes del Señor y Él determinará el momento en que nosotros lo necesitemos. Dice Hebreos capítulo 1 versículo 14 que los ángeles son servidores, espíritus enviados. ¿Por quién? Por Dios, para cuidar a quienes heredarán la salvación. Los ángeles son seres espirituales para cuidarnos en todos nuestros caminos, para llevarnos en las manos cuando no tengamos más fuerza, para que no tropecemos en las piedras que aparecen en el camino. Son seres enviados por Dios para el cuidado de nuestras vidas. Son seres enviados por Dios para protegernos frente a cualquier enemigo que se nos presente. Podría estar 2 horas hablando acerca de la cantidad de veces que aparece la palabra ángel y su ministerio en las Escrituras. Más de 300 veces aparece esto a lo largo de todas las Escrituras, mayoritariamente en el Nuevo Testamento, para mi sorpresa cuando me puse a estudiar este tema. En Segunda de Reyes capítulo 6, solamente para mencionar un hecho, dice que está Eliseo con su criado y un gran ejército sitia la ciudad y comienzan a tener temor. El criado particularmente comienza a tener temor por causa de la circunstancia que está viviendo, y Eliseo hace una oración y le dice: Señor, permite que tu siervo vea lo que sus ojos naturales no puede ver. Y dice que sus ojos se abrieron
Y vio un ejército celestial con caballos y carros de fuego dispuestos a pelear a favor de ellos, mucho más numeroso que el ejército que los estaba sitiando. Esto significa, por lo menos es lo que yo comprendo, que los ángeles están constantemente activos, cuidando y guardando nuestras vidas para que la obra del Señor se complete en nuestras vidas, pero muy pocas veces se hacen visibles a los ojos naturales. Muy pocas veces se hacen visibles para que con nuestros ojos naturales podamos percibir su presencia. Los ángeles aparecen en el Antiguo Testamento ayudando a Abraham, a Moisés, a Josué, a Eliseo, a Gedeón y a una innumerable cantidad de personajes del Antiguo Testamento. Los ángeles son colaboradores en el plan universal de salvación para la humanidad entera, pero también para nuestras vidas. Son protagonistas en el nacimiento de Juan el Bautista, apareciéndoles a su padre ahí en el templo. Anuncian a María la concepción de Jesús. Anuncian de su nacimiento, el nacimiento del Salvador a los pastores. Recuerdan, recibimos un precioso mensaje acerca de esto. Los ángeles anunciando el nacimiento del Salvador de este mundo. Son los ángeles los que sirven al Señor en el desierto después de la tentación de Satanás. Son los ángeles los que sirven al Señor en el huerto de Getsemaní cuando Él está a punto de ir a la cruz del Calvario. Son los ángeles los primeros que anuncian su resurrección ahí en el lugar donde el Señor, donde estaba su sepulcro y donde la piedra había sido corrida justamente también por un ángel. Son los ángeles los que anuncian el regreso del Señor en Hechos capítulo 1, cuando los apóstoles estaban mirando el cielo y dice que se aparecieron dos varones con ropas resplandecientes para decirles: el Señor volverá a buscar a su iglesia. Son los ángeles los que están comprometidos en la proclamación del Evangelio. Son los ángeles los que acompañan a la iglesia en la proclamación del Evangelio. En Hechos capítulo 5, un ángel del Señor saca a Pedro y a Juan de la cárcel porque estaban impedidos de su libertad. Un ángel dirige a Felipe para que vaya al camino y pueda predicarle el Evangelio al eunuco. Un ángel habla a Cornelio para que envíe por Pedro y pueda traer salvación a su casa. Un ángel va a buscar a Pedro y dice que cuando tocó su cuerpo, sus cadenas se rompieron y pudo salir en libertad. Un ángel habló a Pablo en una embarcación que está a punto de hundirse para darle ánimo en medio de esta crisis y decirle que tenga fe, que el Señor está bajo el cuidado de su vida. Los ángeles están comprometidos con nosotros, pero son ángeles enviados por Dios para sustento, para ayuda, para fortaleza de aquellos que viven bajo el cuidado del Altísimo, que se refugian bajo sus alas, que están bajo el cuidado y el amparo de Dios, que han decidido entregar sus vidas al Altísimo. Parte de las bendiciones, entre otro montón de bendiciones más que vamos a ver la próxima semana, está el cuidado de Dios a través de sus mensajeros, de sus enviados. Ahora podríamos decir: Marcelo, pero todo esto tiene que ver con el Antiguo Testamento, con el Nuevo Testamento, con la iglesia. Pero yo creo que ya los ángeles no están activos. Y yo creo con todo mi corazón que están mucho más activos de lo que nosotros podamos creer. Es más, déjame ser atrevido en esta mañana. Yo creo que este lugar está lleno de ángeles del Señor que nos acompañan en la adoración al nombre de Cristo, que el Señor ha enviado para exaltar su nombre, pero también para el cuidado de este recinto en donde su palabra se está predicando. Existen infinidad de testimonios de personas que han tenido, personas contemporáneas a nosotros, que han tenido experiencias o han visto ángeles o en la plataforma de nuestra iglesia en situaciones desesperantes o en momentos inesperados. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros tenemos una imagen del ángel que nos viene de la tradición católica. ¿Cuál es la imagen? Las dos alitas y los vestiditos de blanco. Pero sin embargo no es la revelación de las Escrituras. Dice que aún algunos hombres hablaron, comieron con ángeles y ni siquiera se estaban dando cuenta de que estaban con un ángel. Es más, las Escrituras nos dice en Hebreos capítulo 12, si mal no recuerdo, ahora vamos a ver el texto, que algunos hospedaron ángeles sin saberlo. ¿Sos hospedador? Bueno, capaz que un día de estos un ángel se hospedó en tu casa y vos no sabías que era un ángel porque caminaba sobre dos pies, porque
tenía un cuerpo normal, no tenía alitas, cuando se sacó la camisa no le salieron 2 alitas de atrás. Así que yo creo que sus ángeles siguen activos en medio de su iglesia, solo que se hacen visibles en situaciones especiales. Y voy a nombrar solamente o mencionar un par de testimonios acerca de esto para terminar el mensaje. Allá en el año 93 tuvimos en Bahía Blanca la campaña evangelística más grande de toda la historia de Bahía Blanca. Decenas de miles de personas conocieron al Señor en esa campaña, año 93. Yo le he mencionado, febrero, marzo, abril, una campaña que duró casi 50 días, donde hubo sanidades y milagros impresionantes. Y una de las noches, esto me lo contaba un amigo, un taxista estaba llevando gente a la campaña porque se estaba haciendo las afueras de la ciudad, así que había gente que iba en vehículo y otros que tenían que ir en taxi. Así que un taxista que con regularidad estaba llevando gente a la campaña, hablando con la persona y refiriéndose al evangelista Carlos Anacondia, que era quien estaba dirigiendo esa campaña, dice: qué fácil que es para ese hombre predicar el evangelio y hacerse el guapo y arriba, chiquitito como es, pero se hace el guapo. Y dice la persona: ¿y por qué estás diciendo tal cosa? Si él no se hace el guapo ni nada, simplemente reprende al diablo y ora por las enfermedades y nada más. ¿Por qué estás diciendo que es guapo? ¿Cómo por qué estoy diciendo que es guapo? Todas las noches que he traído gente a la campaña, tiene un montón de guardaespaldas atrás de él, unos tipos gigantes que lo están cuidando, que no lo estás viendo. Y la mujer: sí, claro, sí. Ella no los veía. ¿Y cómo son estas personas? Son unos grandotes, están vestidos de blanco y hasta pareciera que las luces le dieran a él. Los ángeles están cuidando la predicación del evangelio. Y en esta mañana, vuelvo a repetir, y no quiero que aplaudas de vuelta, o no es mi intención que lo hagas, pero en esta mañana estoy convencido que mientras la palabra de Dios está siendo predicada en este lugar, hay ángeles que están cuidando la predicación de su palabra. El pastor Marcelino, ¿quién recuerda al pastor Marcelino? Estuvo con nosotros hace unos años. Dieguito ahí levantó la mano, Guada, algunos lo recuerdan. Él es un pastor maestro que predica en Italia. Y él nos contaba de que la primera vez que recibió el llamado para ir a Italia, lo recibió en la oración. Y le dijo el Señor: necesito que vayas a Italia a predicar el evangelio. Y él dijo: ajá, bueno, buenísimo. ¿Y cuándo? Necesito que vayas mañana a predicar al aeropuerto para irte a Italia. Señor, no tengo plata, no tengo pasaje, no tengo nada, Señor. ¿Cómo hago para ir a ese lugar? Presentate en el aeropuerto que vas a recibir respuesta a lo que te digo. Y dice que él estaba con su valijita en el aeropuerto, pasaporte y valijita y nada más. Y dice que se acercó una persona y le dijo: ¿usted es el pastor Marcelino? Sí. El Señor me ha enviado para darle esto, y le dio su pasaje en la mano cuando los pasajes eran físicos y en papel. Él dijo: yo estoy seguro de que esa persona era un ángel enviado del Señor para la predicación de su palabra en Italia. Así comenzó, él nos contaba, así comenzó mi peregrinaje en la predicación del evangelio en Italia. La cantidad de veces que he viajado a Italia sin plata y sin pasaje son innumerables. Porque el Señor me decía: andá al aeropuerto, y yo me estaba ahí en el aeropuerto esperando que apareciera alguien y que me diera el pasaje. Ya para el Señor se le había hecho costumbre el moverse de esta manera. Pero voy a dar el último ejemplo y con este termino el mensaje de esta mañana. Hace muchos años, el abuelo de un amigo, creo que esto lo he contado en alguna oportunidad, el abuelo de un amigo conoció al Señor ahí en su lecho de muerte. No pudo bautizarse, no pudo nada, pero ahí días antes de partir con el Señor, ahí estando en el hospital en Bahía Blanca, él se entrega al Señor. Y él estaba en coma, en una oportunidad se despierta, le hablan del Señor, él se recibe al Señor, vuelve a caer en coma. En el transcurso de los días vuelve a despertarse, y cuando se despierta habla con mis amigos y les dice: ¿quiénes son esas 2 personas que están ahí parados a los pies de la cama? Y se dan vuelta y no había nadie. Dice: vinieron a visitarte, qué sé yo, no sé qué le dijeron. ¿Y cómo son? Dice: son blancos, resplandecientes, son altos y son muy, muy hermosos. Qué bueno que hayan venido a verme. Y dice que cayó nuevamente en coma y ya no se despertó más y partió a la presencia del Señor.
La Escritura nos dice que una de las cosas que hacen los ángeles es asegurarse de que el alma de los redimidos sean llevadas a la presencia del Señor. Así lo dice en esa parábola tan bonita de Lucas, donde habla acerca del rico y de Lázaro, ¿no? Los ángeles encargándose de llevar a los ángeles. Y la visión más maravillosa que tendremos nosotros de los ángeles antes de llegar al cielo será cuando vengan con el Señor. Dice que vendrá con millares de ángeles a recoger a su iglesia y llevarla por la eternidad. Así que estudiar un tema como este, tan apasionante, ¿qué sentido tiene? ¿Es una enseñanza o qué propósito tiene para nuestras vidas? Bueno, en primer lugar, volver a abrir nuestros ojos frente a la realidad innegable del mundo espiritual. No todo lo que vemos, tocamos, es lo único que existe. Hay una realidad espiritual que nos envuelve y sobre la cual nosotros debemos de ser conscientes. También un mensaje como este nos advierte que las cuestiones espirituales no son un juego, no son cosas así nomás, que tenemos que tener mucho cuidado. O es de Dios o es del enemigo. Pero ver la declaración de este salmo y la realidad de la presencia de los ángeles a favor de los escogidos, el mover de Dios en la iglesia primitiva y escuchar lo que Dios aún está haciendo hoy por medio de sus ángeles, nos llena de fe, de firmeza y de certeza de que Dios hará cuanto sea necesario para preservar nuestras vidas y guardarnos hasta el día que vayamos a su presencia. Esta realidad también nos tiene que llevar a adorar y servir más al Señor, porque vemos su inmenso amor, vemos su grandeza y vemos su minucioso cuidado sobre nuestras vidas. Esta enseñanza tiene que llevarnos a rechazar toda fuente de supuesto espiritual que no venga de Dios, no importa cómo sea, porque vio que pero no debe ser tan dañino, ¿viste? Que te dicen, no debe ser tan malo. Todo poder espiritual que no surja de lo que las Escrituras han enseñado pertenecen al reino de las tinieblas, por más buena intención que tenga quien lo practica. Estudiar este tema tiene que hacernos sensibles, agradecidos al Señor, pero también personas que entiendan que todo lo que Dios nos ha dado está para el servicio del reino. Tu casa, tu auto, tu tiempo, todo está para el servicio del reino del Señor. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 2. No se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles sin darse cuenta. Hebreos 13, 2. Una enseñanza como esta tiene que hacernos sabios, sensibles y obedientes para no ser engañados por el diablo, pero también para poder conducir a otros a la verdad del Evangelio. Tenemos que estar seguros, porque el que habita al abrigo del Altísimo confía en su obra y su cuidado sobrenatural. Ángeles serán enviados por el Señor para cuidar sus vidas, cada día de sus vidas, hasta el momento que ellos mismos nos lleven a la gloriosa y eterna presencia del Señor. Amén. Ponete de pie, vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana y gracias por tu palabra, Señor. Señor, querer explicar todo y querer saber todo desde una mirada racional, materialista, es tan limitada, Señor, es tan limitada. De hecho, estamos hablando con el Dios de los cielos, que es Espíritu, y Él nos está escuchando en este momento. Señor, abrí nuestro entendimiento para poder darnos cuenta de la realidad espiritual en la que estamos envueltos, no solamente para orar con vos y creer que nos estás escuchando y afirmar nuestra fe en esta verdad, sino también para ser cuidadosos contra toda trampa del enemigo, contra todo lo que el enemigo quiera poner en el camino para apartarnos de tu verdad, pero también para poder guiar a otros que caminan en tinieblas, en oscuridad y en confusión. Señor, gracias por tu cuidado tan precioso sobre nuestras vidas. Señor, yo estoy plenamente seguro que el Dios Todopoderoso tiene todo poder para cuidarnos en todo momento y en toda circunstancia, pero tu cuidado tan precioso, tan minucioso, tan detallado, Señor, has puesto a los ángeles bajo el servicio de tus hijos
Gracias por esto, Señor, gracias por esto. Te damos toda la gloria a vos, Señor, el Dios de los dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores, bajo quien está el cuidado de cada una de nuestras vidas. A ti sea la gloria en medio de tu pueblo. A ti sea la gloria en cada una de nuestras vidas. A ti sea la gloria en cada uno de nuestros hogares. Señor, que podamos generar y podamos tener batallas espirituales victoriosas en las circunstancias que estemos viviendo cada uno de nosotros. Que podamos entender de que hay una guerra espiritual y que nosotros somos soldados de tu ejército en esta batalla en contra de la fuerza del enemigo, en el nombre de Jesús. Y que podamos obtener victoria, Señor, sobre toda tentación, sobre todo pecado, sobre todo lo que quiera venir contra nuestras vidas, sobre la vida de nuestros seres queridos a quienes amamos y quienes deseamos que te conozcan. Que podamos obtener victoria en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria en medio de tu pueblo. A ti sea la alabanza y la adoración, y que podamos irnos de este lugar llenos de fe, llenos de fe. Que no importa lo que venga, Señor, estamos bajo el cuidado del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Él nos llena de bendiciones, de cuidado, de favores. Y como dice el final del Salmo, al final del camino nos dará su salvación. A ti sea toda la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.